Señoras y señores, hoy gana la literatura, porque vamos a hablar de Fortunata y Jacinta, una novela con más páginas que paciencia tengo yo en la vida. Sí, habéis oído bien, 1400 páginas. He llamado al vídeo parte 1 porque he leído las 700 primeras páginas. Para la segunda parte de este vídeo, las 700 restantes, porque para que os hagáis una idea, esto es como leer el Silmarillion 3 veces. Porque esto no es solo un tocho del siglo XIX, es el tocho del siglo XIX. Así que hoy os explico de qué va, por qué es importante y si merece la pena torturarse leyendo este pedazo de libro. La historia de Fortunata y Jacinta gira en torno a dos mujeres, Fortunata y Jacinta, que están metidas en un lío amoroso con un señor llamado Juanito Santa Cruz. Fortunata es uno de los personajes más complejos y ricos de la novela. Es casi incluso más protagonista que la propia Jacinta. Es una mujer de clase baja, apasionada y de naturaleza impulsiva, que ha vivido una vida marcada por las dificultades y la pobreza. Su carácter se define por su fuerza vital y sus emociones intensas. A lo largo de la novela, Fortunata pasa por muchas adversidades, pero siempre se mantiene como un personaje lleno de resiliencia, que busca amor y estabilidad en un mundo que la rechaza. Es una mujer con un alma generosa y, a pesar de sus muchos errores, es profundamente humana, lo que la convierte en uno de los personajes más entrañables y trágicos de la literatura española. Jacinta es la esposa legítima de Maximiliano Rubín. De clase alta, es un personaje bastante más recatado y conservador en comparación con Fortunata. Su vida se desarrolla en una burbuja de comodidad, pero su mundo se ve trastocado por la presencia de Fortunata y la relación de su marido con ella. Jacinta es un personaje lleno de contradicciones, ya que, a pesar de vivir bajo las normas rígidas de la sociedad de la época, también es consciente de sus propios deseos y frustraciones. Su relación con su marido es tensa, marcada por la infidelidad, pero también por un amor que ella no sabe cómo gestionar, lo que la convierte en una mujer realmente compleja. Juanito Santa Cruz, el marido de Jacinta y el amante de Fortunata, es un hombre caprichoso, manipulador y cruel, cuyo comportamiento egoísta y falta de moral son una de las principales fuentes de sufrimiento para los personajes femeninos, especialmente para Jacinta y para Fortunata. Por otro lado, su comportamiento hacia Fortunata también refleja su crueldad y falta de responsabilidad. Juanito se involucra con ella, pero después de utilizarla, la abandona de forma despiadada, dejándola completamente destrozada emocionalmente. Su falta de arrepentimiento y su actitud de desdén hacia las mujeres con las que se relaciona lo convierten en un personaje profundamente egoísta y dañino, que busca únicamente el placer personal sin importar las consecuencias para los demás. Básicamente, Juanito es un niño bien de Madrid que se casa con Jacinta, la chica rica y buena, pero no puede evitar tener una historia con Fortunata, la chica pobre, pero con mucho carácter. Cuando conoce a Fortunata, una mujer apasionada, desinteresada y con una vida marcada por la pobreza y la vulnerabilidad, Maximiliano Rubín se siente profundamente atraído por ella. Este amor de Maximiliano por Fortunata lo convierte en un personaje dividido. A pesar de su amor genuino por ella, Maximiliano no sabe cómo afrontar la situación. La relación con Fortunata está llena de altibajos, de momentos de pasión y de abandono, ya que Maximiliano no tiene la fortaleza para comprometerse plenamente con ella. En gran medida, su relación es una mezcla de dependencia emocional y deseo, pero también está marcada por la culpa, el temor y la incapacidad de asumir la responsabilidad de sus sentimientos. Su amor por Fortunata es genuino, pero su incapacidad para decidirse y su falta de valentía emocional lo hacen ser un personaje marcado por la indecisión y, hasta cierto punto, el egoísmo. En resumen, Maximiliano Rubín es un hombre que se enamora profundamente de Fortunata, pero sus temores lo llevan a tomar decisiones que causan sufrimiento tanto a Fortunata como a él mismo. Su amor por ella es real, pero está marcado por la inmadurez emocional y la falta de resolución. Vamos, un culebrón madrileño con más drama que un grupo de WhatsApp familiar en Navidad. Pero esto no es solo una historia de amoríos, sino que es un retrato de la sociedad española del XIX, donde la diferencia de clases no es solo de dinero, sino también de destino. Galdós entrelaza de manera magistral la vida privada de sus protagonistas con la vida histórica de España. El periódico histórico comprendido entre el sexenio liberal de 1868 a 1874 y la Restauración de 1874 al 1900 más o menos, que es la época en la que se ambienta la novela, está marcado por la transición de un sistema monárquico absolutista a un sistema parlamentario, pasando por fases de inestabilidad política y social. La Revolución de 1868, que derrocó a Isabel II, abrió la puerta al sexenio liberal, una época que intentó consolidar un modelo liberal en España, pero que estuvo plagada de conflictos y de dificultades para instaurar un régimen estable.
La restauración de la monarquía en 1874 con Alfonso XII marcó el comienzo de la Restauración, un largo periodo de estabilidad política que, sin embargo, estuvo caracterizado por un sistema político oligárquico y por tensiones sociales y políticas que terminarían por desembocar en la proclamación de la Segunda República en 1931. Como he mencionado, el sexenio liberal comenzó en 1868 con la Revolución de Septiembre, un levantamiento que derrocó a Isabel II. La revolución fue una respuesta a la creciente desafección popular hacia el régimen isabelino, que estaba marcado por la corrupción, la inestabilidad política y el descontento generalizado debido a la crisis económica y a los conflictos sociales. La revolución del 68 no fue solo una revolución popular, sino también una revuelta de la burguesía liberal y el ejército, que deseaban avanzar hacia una monarquía constitucional o una república. La caída de Isabel II dio paso a una serie de intentos por crear un sistema más democrático y liberal. Tras su exilio se formó un gobierno provisional que convocó elecciones para establecer una nueva constitución. El proyecto de la nueva constitución fue discutido en las Cortes y en 1869 se promulgó la Constitución de 1869, que representaba un avance importante en términos de derechos y libertades. Esta Constitución reconocía la soberanía nacional, establecía la monarquía constitucional y garantizaba derechos fundamentales como la libertad de prensa, de expresión y de reunión. Fue, en suma, un intento de modernizar el sistema político y acercarlo a los modelos liberales europeos. Sin embargo, el sexenio liberal fue un periodo de gran inestabilidad. El gobierno provisional buscó diferentes alternativas monárquicas y en 1870 se eligió al amigo de la Revolución de 1868, Amadeo de Saboya, como rey de España. Amadeo I de Saboya intentó gobernar de forma moderada, apoyándose en los sectores liberales, pero su reinado estuvo marcado por la fragmentación política, la falta de apoyo popular y las crecientes tensiones internas, lo que le llevó a abdicar en 1873. La falta de consenso sobre la forma de gobierno y la persistencia de las divisiones políticas entre liberales y conservadores, republicanos y monárquicos, contribuyó al fracaso de la experiencia republicana. La proclamación de la Primera República en 1873 fue un intento por parte de los republicanos de instaurar un sistema republicano y democrático, pero esta etapa fue breve y caótica. Enfrentada a numerosos problemas como las guerras carlistas, la crisis económica y las tensiones internas, la Primera República no logró estabilizar el país ni siquiera cuando Emilio Castelar, republicano, dio un giro a la derecha o hacia el conservadurismo. En 1874, tras un golpe de Estado, Alfonso XII, hijo de Isabel II, fue proclamado rey y comenzó la restauración de la monarquía borbónica. La restauración, que se inauguró con la restauración, nunca mejor dicho, de Alfonso XII, fue un periodo de estabilidad política que duró más de 50 años, hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. La restauración se caracterizó por la consolidación de un sistema político parlamentario y constitucional basado en la monarquía constitucional, pero con una serie de peculiaridades que hicieron de este sistema una democracia oligárquica. Alfonso XII asumió la corona en un momento de profunda inestabilidad, pero con el apoyo de las principales fuerzas políticas del país, y en este contexto me estoy refiriendo al político Cánovas del Castillo, uno de los grandes artífices de la restauración, diseñó un sistema político que combinaba elementos de la monarquía constitucional con prácticas que limitaban la participación popular en la toma de decisiones. El sistema político de la restauración se basaba en la alternancia pacífica entre los dos principales partidos del momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Esta alternancia estaba organizada por el turno pacífico. El turno pacífico fue una solución pragmática heredada de Gran Bretaña para garantizar la estabilidad política, basada en el acuerdo informal entre Cánovas y el líder del Partido Liberal, Sagasta, al alternarse el poder entre ambos partidos. Esta alternancia de gobierno era controlada de manera casi exclusiva por una élite política, que mantenía una rígida disciplina para evitar conflictos y asegurar que el sistema parlamentario no estuviera sujeto a cambios imprevisibles. Aunque el sistema de la restauración parecía ofrecer estabilidad, en realidad estaba marcado por una profunda corrupción, ya que el fraude electoral y el control de los votos eran herramientas frecuentes para asegurar el resultado de las elecciones. Uno de los aspectos clave del sistema de la restauración fue la monarquía de Alfonso XII. La figura del rey tenía un papel central, actuando como árbitro entre las facciones políticas. Durante su reinado, Alfonso XII consolidó su imagen como una figura unificadora que representaba la estabilidad y la reconciliación nacional tras los turbulentos años previos. Sin embargo, la influencia del rey disminuyó con el tiempo y fue Alfonso XIII, que ascendió al trono en 1886, quien presenció el declive del sistema político de la restauración. Básicamente, Benito Pérez Galdós es el Shakespeare de las croquetas, el maestro del realismo español. Él nos inventó la rueda, pero sí que nos enseñó a mirar los baches del camino. Esta novela lo tiene todo: amor prohibido, crítica social y un protagonista, Juanito Santa Cruz, que merece un bofetón cada 50 páginas.
Y si alguna vez os habéis preguntado cómo era el Madrid del 19, Galdós os lo cuenta con tanto detalle que casi podéis oler los trapiés. ¿Merece la pena leer el libro? Cuando acabe de leerlo, que me quedan 700 páginas, os lo digo, pero de primera os digo que absolutamente merece la pena, pero que depende. Las primeras 100 páginas son bastante insoportables, pura descripción y puesta en situación, y Fortunata y Jacinta no aparecen hasta la página 120 o así. Si te gusta el drama bien escrito, la crítica social y los personajes complejos, esta novela es una joya. Si en cambio te cuesta leer más de una página sin mirar TikTok, igual te viene algo grande. Eso sí, si sobrevives a estas 1400 páginas, tienes derecho a presumir. Es más, yo diría que deberían darte un diploma y un vale para una siesta.